tienes 30 cañones y solo un puñado de hombres para hacer frente a 286 cañones repartidos entre 4 navíos llenos de enemigos. ¿Podrías vencer? ¿Imposible, dices? Él te mostrará que no lo es. Como decíamos ayer, nos encontramos en plena Guerra de los 7 años, la cual enfrentó a dos alianzas rivales encabezadas por Gran Bretaña y Francia respectivamente. El conflicto se empezó a decantar en favor de los primeros tras sucesivas victorias británicas, lo que llevó a Francia a solicitar ayuda a España. La presión francesa y el temor por parte del gobierno español de que las victorias británicas llegaran a amenazar sus propias posesiones llevó a la firma del Tercer Pacto de Familia en agosto de 1761. Sin embargo, a pesar de la urgencia francesa, España no entró inmediatamente en guerra, sino que esperó a la llegada de la flota de Indias en septiembre, ya que necesitaba el dinero que traía para financiar el esfuerzo bélico. Finalmente, los españoles entraron en el conflicto en enero de 1762, tras la declaración de guerra de Gran Bretaña y la posterior respuesta de España. Uno de los puntos que los británicos atacaron primero fue Cuba. Enviaron una expedición compuesta por 22 navíos de línea, 10 fragatas, brulotes, bombardas, sumando un total de más de 2.000 cañones, a lo que había que sumar 140 buques de transporte y apoyo, llevando un ejército invasor de 10.000 soldados, 2.000 negros gastadores, más otros 9.000 hombres de las dotaciones de los buques. Al mando de la poderosa fuerza, el almirante George Pocock y George Keppel. Así, el 6 de junio de 1762, a las 8 de la mañana, los vigías de La Habana divisaron un gran número de velas en el horizonte. Rápidamente dieron la voz de alarma y se dio el toque de generala. Pero la respuesta del gobernador Prado fue una reprimienda al oficial que le dio por asustar a la población sin sentido, ya que, según su parecer, aquellas velas eran la flota de Jamaica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la cara de Prado palideciera al ver que la flota puso proa a la isla. Fue en ese momento cuando al gobernador se le vino a la mente el encargo de la corona, ya que en año y medio no se había hecho casi nada. Los muros no estaban reforzados, los castillos se encontraban en la misma situación, la cabaña desnuda. No se había distribuido la artillería de tiro rasante en sus lugares para impedir los desembarcos. Solo se habían montado unos pocos cañones de todos los enviados por el rey. No se había organizado la milicia rural prevista por el monarca y, como final, ni siquiera los dragones disponían de sus monturas. Igualmente, Prado, para la defensa, contaba con 4.000 hombres y unos 800 marinos. Para organizar aquella fuerza, el gobernador creó una junta de defensa. Esta, digamos que no tenía muy claro cómo organizar la defensa ante la impresionante fuerza británica, y mantenía la esperanza de que un huracán o las enfermedades destruyeran al enemigo. Aquello provocó que se tomaran decisiones tarde y mal. En consecuencia, la flota española se mantuvo en el puerto, mientras que sus marineros, artilleros y soldados fueron enviados a guarnecer las fortalezas de Morro y Punta bajo el mando de oficiales navales. La mayoría de sus municiones y pólvora, así como sus mejores armas, fueron transferidas a esas dos fortalezas. Entretanto, las tropas regulares quedaron a cargo de la defensa de la ciudad. El castillo del Morro se puso bajo el mando de nuestro protagonista de hoy, el capitán de navío, y me pongo de pie, Luis Vicente Velasco. La fuerza británica se había dividido. 12 barcos se enviaron a la boca del canal para bloquear a la flota española, mientras que paralelamente la otra parte comenzó a batir con sus cañones los fuertes de Bacuranao y Cojimar. Tras deshacerse de los defensores, en la madrugada del 7 de junio desembarcaron unos 8.000 hijos de la pérfida Albión, que comenzaron a marchar hacia La Habana. Mientras tanto, el capitán general y sus subordinados recibieron noticias de la operación británica, pero nadie dio orden alguna ni salió para cortarles el paso, lo que facilitó el avance enemigo hasta Guanabacoa. Pero no todo iba a ser fácil para los británicos, ya que debían cruzar forzosamente el río Luyano con su espesa maleza, un punto ideal para una emboscada. Por ello, la Junta envió a 30 hombres, sí, escuchaste bien, 30 hombres para detener a 8.000.
A pesar de los esfuerzos de aquellos valientes, tuvieron que retroceder, debido, principalmente, a la masa de enemigos a la que tenían que hacer frente. Mientras los británicos marchaban imparables hacia La Habana, el gobernador no estuvo de brazos cruzados. Los nervios se apoderaron de él, llevándole a tomar decisiones, digamos, dudosas. Ordenó, en ese momento, fortificar a toda prisa el alto de la cabaña, a falta del castillo que debió haber construido tal y como se lo había ordenado. Una vez que los británicos llegaron a la cabaña, se desplegaron y después de batirla, se lanzaron al ataque. Los defensores, tras aguantar todo lo que pudieron, recibieron órdenes del gobernador de despeñar los cañones y retirarse, permitiendo a los de la pérfida Albión tomar la posición sin sufrir ninguna baja. De esta forma, quedó abierta la llave de la ciudad. Al mismo tiempo, al oeste de la plaza, desembarcaron otros 2.000 británicos con su artillería de sitio, quienes acometieron a la Torre de la Chorrera y el Torreón de San Lázaro. Ante el implacable avance británico, la Junta ordenó que niños, mujeres y ancianos abandonaran la ciudad con todo lo de valor que pudieran. En aquel momento, todo el peso de la defensa, lo único que se interponía entre las manos británicas y La Habana, era el Castillo del Morro y Luis Vicente Velasco, quien contaba para tal empresa con 64 cañones, 3.000 soldados, unos 200 gastadores cubanos y varias decenas de artilleros y de infantes de marina. El 13 de junio comenzó el asedio sobre el Morro. Los británicos sometieron a los españoles a un brutal cañoneo. Los defensores aguantaron estoicamente y respondieron al fuego inglés con plomo español. El intercambio de disparos no cesó en los días siguientes, lo que obligó a ambos contendientes a mantener una actividad frenética. Para el 22 de junio, los británicos contaban con 12 cañones pesados y 38 morteros, que desataron una tormenta de plomo sobre los españoles, permitiendo a los invasores acercarse más al castillo. El cañoneo británico fue tan duro como la tenacidad y espíritu de Velasco y sus hombres. Hacia el 29 de junio, los de la pérfida Albión realizaban 500 impactos directos diarios en el Morro. La situación de los defensores ya era crítica. Velasco perdía hasta 30 hombres al día. La carga de trabajo entre disparar y reparar la fortaleza todas las noches era tan agotadora que los hombres tenían que rotar cada 3 días. Sin embargo, la moral de estos españoles no decaía. Igualmente, Velasco buscaba la forma de aliviar la presión sobre sus soldados e insistía a Prado en la necesidad de realizar una incursión contra las baterías enemigas. Finalmente, consiguió la autorización, pero no la que esperaba. Solo se le permitió una salida con 600 hombres que debían dirigirse a un campo atrincherado guarnecido por 8.000 efectivos y destruir artillería. La misión fracasó estrepitosamente. Así llegamos al 1 de julio, cuando los de la pérfida Albión, cansados de la resistencia española, lanzaron un ataque general por tierra y mar. Aquello obligó a los defensores a dividir sus fuerzas para proteger ambos frentes. Velasco encargó a Bartolomé Montés la defensa por el lado de tierra, mientras él comandaría los 30 cañones que debían hacer frente a los 286 repartidos entre las embarcaciones Stirling, Dragon, Marlborough y Cambridge. El combate contra los 4 buques británicos fue de una violencia colosal. Velasco y sus hombres respondieron al fuego británico con espectacular precisión y cadencia, tanto que los atacantes no se lo podían creer. Los ingleses, dispuestos a callar el rugido de los españoles, se emplearon a fondo, lo que intensificó el intercambio de plomo. Incluso el Cambridge desafió a los defensores acercándose a la fortaleza para descargar su artillería. Pronto, los británicos que iban a bordo se dieron cuenta de su error. Los cañones españoles arrasaron la nave. Esta perdió a su capitán, 3 oficiales, la mitad de su dotación y toda su arboladura. El buque no se fue a pique debido a que el Marlborough, en una arriesgada maniobra, consiguió remolcarlo. Uno pensaría que los ingleses aprendieron la lección, pero no. El Dragon se acercó también y, a pesar de que consiguió desmontar algunas de las piezas españolas, también se llevó lo suyo y tuvo que retirarse para evitar irse a pique. Tras 6 horas de duro combate, el resultado no fue el esperado por los británicos, quienes se vieron obligados a retirarse con enormes daños. Por el lado de tierra, la situación no fue muy diferente.
Los ingleses atacaron con todo lo que tenían, y los españoles se defendieron también con todo lo que tenían. La diferencia de fuerzas era considerable. El fuego de los atacantes era 6 veces superior al de los defensores, desatando un auténtico infierno que acabó con numerosas baterías y las defensas exteriores del castillo. Pero los defensores superaron la enorme presión, consiguiendo rechazar a los enemigos. El enorme esfuerzo dejó a los españoles agotados. Pensemos que aquellos hombres llevaban más de 30 días sin apenas dormir, aguantando todo lo que los ingleses le tiraban y trabajando sin descanso. Sin embargo, los ánimos no caían, y en gran parte gracias a Velasco, quien no solo era el cerebro de la defensa, sino también se había convertido en su alma. Para aquellas fechas, los británicos empezaron a sufrir las consecuencias de la fiebre amarilla, la cual dejó su fuerza a la mitad. Además, la temporada de huracanes se acercaba, por tanto, el tiempo empezó a jugar en contra de los atacantes. Albemarle era consciente de ello, y le entraron las prisas para acabar con esos españoles que se interponían en su camino. Ordenó reconstruir las baterías con ayuda de los marineros y muchos cañones de 32 libras fueron tomados de las cubiertas inferiores para equipar las posiciones. El cañoneo inglés se mantuvo los días siguientes, pero no conseguirían romper el espíritu de los defensores. Pero para el 17 de julio, los españoles ya solo contaban con 2 baterías para responder al fuego enemigo. Esto impedía a los defensores realizar las labores de reparación, como también permitía a los británicos avanzar en las obras de asedio. Sin embargo, la situación de los británicos tampoco era perfecta. El ejército estaba en tan mal estado que toda la esperanza de victoria dependía de la llegada de refuerzos de las colonias de América del Norte. Hacia el 20 de julio, los ingleses descargaban plomo prácticamente sin oposición, a razón de 600 impactos diarios, causando alrededor de 60 bajas diarias. La situación de Velasco y sus hombres ya era desesperada. La única opción que quedaba para hacer frente a los ingleses era atacar. Por ello, organizó a sus hombres y solicitó colaboración a los soldados de La Habana para un ataque coordinado. La ofensiva tuvo lugar el día 23 de julio, pero tampoco tuvo éxito. Los ingleses consiguieron resistir el ataque y rechazarlo. Y para colmo de males, el 27 de julio llegaron los 3.000 hombres de refuerzo de Norteamérica, encabezados por el coronel Burton. A pesar de las enormes dificultades y de la creciente presión británica, los españoles seguían resistiendo. El día 30, tras pasar revista a la tropa, Velasco se retiró a almorzar. Pero de repente se oyó una explosión, la cual no parecía producida por los cañones. Los británicos habían detonado una mina y abierto una pequeña brecha. Aquello tomó por sorpresa a los defensores y no había hombres en las inmediaciones. Unos 700 ingleses treparon a lo alto y entraron por la brecha. Al encuentro de los asaltantes salió el capitán Párraga con 12 hombres, quienes consiguieron detener el avance durante unos minutos, pero fueron superados por la enorme diferencia numérica. Los minutos ganados por aquellos valientes hombres fueron suficientes para que Velasco, sable en mano, acudiera al frente de 3 compañías para rechazar a los asaltantes. Los españoles avanzaban con implacable determinación al encuentro de los británicos, y estos, me imagino que sorprendidos por el valor de sus enemigos, abrieron fuego. Y aquella primera descarga hizo blanco en el alma de los españoles. Sí, una bala impactó en el pecho de Velasco, dejándolo gravemente herido en el suelo, pero no derrotado. Ordenó a su segundo que defendiese la bandera hasta las últimas consecuencias, y así lo hicieron sus hombres, quienes fueron cayendo uno a uno defendiendo la bandera en una defensa brutal hasta que la situación se volvió imposible para los españoles, quienes finalmente izaron la bandera blanca. Rendida la fortaleza, Keppel entró en ella. Caminó hacia la sala de armas para encontrar a Velasco. Una vez allí, le dio a escoger entre pasar a curarse a la ciudad o ser asistido por los mejores médicos ingleses, y nuestro protagonista optó por lo primero. A las 6 de aquella misma tarde se concertó una tregua. Montes y Velasco fueron conducidos a la plaza acompañados por un ayudante de campo de Lord Albemarle. Las heridas de ambos no eran importantes y solo presagiaban una larga temporada de reposo. Sin embargo, cuando atendieron a Velasco, vieron que la fiebre le subía, lo que hizo indispensable extraer la bala. Tras la operación, sin anestesia, sobrevino el tétanos, enfermedad que le causó la muerte a las 9 de la noche del 31 de julio. El respeto y admiración que provocó Velasco entre los británicos fue tanto que aceptaron un alto al fuego de 24 horas
para que se pudiera enterrar al héroe. Los restos de Velasco se trasladaron con la máxima solemnidad al convento de San Francisco, donde fueron inhumados. Pasadas las 24 horas, se reanudaron las hostilidades y La Habana se rendiría el 11 de agosto. El 14, los ingleses entraron en la ciudad. No solo se hicieron con la posesión del puerto más importante del Caribe, sino también con equipamiento militar, con más de 1 millón de pesos españoles, mercancías valoradas en alrededor de 1 millón de pesos españoles, y con 16 embarcaciones entre las que se encuentran 2 navíos de línea casi terminados. A pesar de la victoria, Lord Abermain había quedado fuertemente impresionado por el valor y determinación de los defensores del Morro, y especialmente por Velasco. Tanto fue así que en la misiva enviada al gobierno británico informando de su victoria, hizo referencia al oficial español llamándole el capitán más bravo del rey católico. Los honores a la figura de Velasco no se quedaron en una simple misiva. En España, Carlos III ordenó erigir una estatua en su honor en Meruelo, como también se levantó una en su villa natal. Mandó también que hubiera siempre en la Real Armada un navío llamado Velasco, y concedió al hermano del héroe, Íñigo José de Velasco, el título de marqués con 4.000 pesos de renta anuales. Y para terminar, quiero hacerlo con una anécdota que encontré, aunque no puedo confirmar si es verdad o mentira. Esta dice así: cuando Abermain pudo entrar en el Morro y tras atender a Velasco, continuó su recorrido llegando a una de las baterías, donde siguió caminando hasta una de las troneras. Allí se detuvo un rato hasta que algo llamó su atención. Eran unas palabras que alguien había labrado y decían así: al Morro, mas no a Velasco lograste rendir, oh inglés. Antes un mundo rindieras que a un soldado como aquel.